¿Te imaginas que un escritor de finales del siglo XIX haya anticipado la llegada de Donald Trump, e incluso el nombre de su hijo Barron? Parece increíble, pero algunos autores a lo largo de la historia han plasmado en sus obras sucesos que décadas después, han terminado volviéndose realidad. En este vídeo, exploraremos la misteriosa relación entre los ciclos astrológicos y la capacidad humana de vislumbrar el futuro. ¿Viajeros del tiempo, simples coincidencias o sincronizaciones cósmicas? Abróchate el cinturón y acompáñame en este viaje al pasado para descifrar el presente, y tal vez el futuro. Pero antes, si te interesa la astrología y todo lo que puede ofrecer, no olvides suscribirte al canal. Cada semana exploramos cómo los astros afectan nuestra vida y el curso de la historia. Nuestra historia comienza con Ingersoll Lockwood, un abogado y escritor nacido en Nueva York en 1841. En 1889, publicó libros como Los viajes y aventuras del pequeño barón Trump y su maravilloso perro Balyar y el maravilloso viaje subterráneo del barón Trump, donde relataba las peripecias de un niño rico que recorre el mundo antes de regresar a su hogar, Castle Trump. Esto ya es peculiar, porque el nombre barón Trump coincide con el del hijo de Donald Trump. Encima, en la trama de Lockwood, aparece un personaje llamado Don, una figura que guía al joven barón. Sumemos a eso la novela El último presidente, donde un político populista de Nueva York genera protestas frente a un hotel en la Quinta Avenida, justo donde hoy se ubica la Torre Trump. Aunque el presidente de la novela se llama Brian en vez de Trump, en su gabinete aparece alguien de apellido Pence, a otro nombre bastante inusual. A lo largo de los años, estos detalles han despertado un sinfín de debates en foros de Internet, desde teorías sobre viajes en el tiempo hasta la posibilidad de que ciertos eventos estén escritos en patrones astrológicos. Lo fascinante es que el libro de Lockwood no fue un bestseller de su tiempo, sino que resurgió en la era digital, cuando la astrología y las sincronías del universo empezaron a captar la atención de las masas nuevamente. Pero hay más. Lockwood no era un autor común, además de sus libros, tenía un profundo interés en temas esotéricos y espirituales. Sus escritos estaban influenciados por el auge del ocultismo y las sociedades secretas del siglo XIX, como la teosofía y la Orden Hermética del Alba Dorada. Algunos investigadores creen que pudo haber tenido acceso a manuscritos o conocimientos que le permitieron anticipar ciertos eventos del futuro. Muchas teorías se han tejido a partir de estas coincidencias. ¿Será que Lockwood era un viajero del tiempo, o que los Trump tienen acceso a secretos del pasado? Te invito a no caer en conspiraciones extremas y ver qué más nos revela la astrología. Además, hay un detalle interesante sobre estos libros. Fueron escritos durante un periodo de transformación en la astrología occidental, cuando la sociedad comenzaba a redescubrir la importancia de los ciclos planetarios y su influencia en los eventos históricos. ¿Es posible que Lockwood, de alguna manera, haya captado el clima astrológico de su tiempo y lo haya proyectado hacia el futuro? En astrología, existe un principio que dice que los eventos importantes en el momento de una conjunción entre planetas de gran influencia, como Neptuno y Plutón, marcan todo el ciclo que inicia en ese instante. La década de 1890 vio precisamente la última conjunción entre Neptuno y Plutón. Este ciclo, de más de 500 años, define tendencias globales y cambios profundos. Curiosamente, finales del siglo XIX fue también la época donde nacieron o cobraron impulso inventos y fenómenos que cambiarían la historia: aviación, energía nuclear, bases de la computación. Es como si Lockwood y otros escritores hubieran captado parte de ese potencial futuro. Pero, ¿cómo funciona esto a nivel astrológico? Cuando Neptuno y Plutón se unen, crean una apertura en la conciencia colectiva. Es un momento en el que ciertas ideas se filtran a través del arte, la literatura y la filosofía, muchas veces sin que sus creadores sean conscientes de ello. En estos periodos, la humanidad parece recibir una especie de destello de lo que está por venir. No solo eso, sino que estos ciclos se repiten constantemente a lo largo de la historia. Grandes revoluciones tecnológicas, cambios políticos y transformaciones sociales suelen alinearse con momentos clave de la astrología, y aunque muchos lo vean como simple coincidencia, los patrones están ahí para quien sepa interpretarlos. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Americana surgieron en momentos en los que Urano jugaba un papel crucial, simbolizando libertad y cambio.
De manera similar, la conjunción de Saturno y Plutón en 2020 marcó una nueva era de transformaciones estructurales en el mundo. Lockwood no fue el único. A finales del siglo XIX, Franz Bohnstadt pintó La cacería salvaje, en 1889, representando al dios nórdico Wotan con un parecido casi profético a Adolf Hitler. Décadas después, Carl Jung relacionaría el nazismo con esa furia arquetípica de Wotan. H. G. Wells, por su parte, publicó en 1896 La isla del Dr. Moreau, anticipando experimentos de ingeniería genética. En 1898 salió La guerra de los mundos, que describe invasiones extraterrestres. Pero si algo destaca de Wells es que en 1914, durante una conjunción de Saturno y Plutón, publicó El mundo liberado, donde ya hablaba de bombas atómicas mucho antes de que existieran. Otro caso fascinante es el del autor Morgan Robertson, quien en 1898 escribió una novela titulada Futility, or the Wreck of the Titan, que describía un gigantesco barco llamado Titán que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte. 14 años después, en 1912, el Titanic sufrió un destino casi idéntico. Lo sorprendente es que Robertson no solo acertó en el tamaño y velocidad del barco, sino también en la escasez de botes salvavidas y en las circunstancias del desastre. Otro caso de predicción asombrosa es el de Julio Verne, quien en sus novelas De la Tierra a la Luna, 1865, y Alrededor de la Luna, 1870, describió un viaje espacial desde Florida hacia la Luna con una precisión sorprendente. Verne imaginó que la misión partiría desde Florida, algo que la NASA haría realidad un siglo después con el programa Apolo. Además, los nombres de sus protagonistas y sus métodos de cálculo orbital se asemejan mucho a los de la realidad. Si hablamos de conexiones entre astrología y premoniciones en la literatura, también debemos mencionar a George Orwell. En 1949, Orwell publicó 1984, una novela distópica que anticipaba un mundo donde el control gubernamental mediante tecnología era total. Lo impresionante es que, con Plutón en Leo en esa década, la obsesión por el poder y la vigilancia masiva comenzaban a gestarse como tendencias que definirían el futuro. Edgar Allan Poe también dejó huella con una inquietante coincidencia. En su novela La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, 1838, describió el naufragio de un barco cuyos sobrevivientes se ven obligados a comerse a un joven grumete llamado Richard Parker. Sorprendentemente, en 1884, un barco llamado Mignonette naufragó y sus tripulantes, tras semanas a la deriva, se vieron obligados a comerse a un joven marinero. Su nombre, Richard Parker. En 1949, el ingeniero Wernher von Braun, famoso por liderar el programa de cohetes de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, escribió Proyecto Marte. En esta ficción describe una misión tripulada a Marte, gobernada por un personaje llamado Elon. Décadas después, Elon Musk, el magnate que ha revolucionado la industria espacial y busca colonizar Marte, apareció en la vida real. Von Braun redactó su novela en otra conjunción de Saturno y Plutón, finales de la década de 1940, y Musk nació en 1971 con un aspecto estrecho entre esos planetas en su carta natal. ¿Casualidad? ¿O una confirmación más de que ciertos artistas captan, de forma inconsciente, el rumbo de los ciclos planetarios? La historia de Ingersoll Lockwood, el barón Trump y ese último presidente es solo un ejemplo de cómo la creatividad puede anticipar sucesos impactantes. Sumado a los casos de Bohnstadt, H. G. Wells, von Braun, Julio Verne y los casos expuestos, se refuerza la hipótesis de que cada gran conjunción planetaria deja una huella psíquica, influenciando a quienes tengan la sensibilidad para percibirla. Este patrón de escritores que parecen captar fragmentos del futuro no es una casualidad aislada. Si lo analizamos desde la astrología, encontramos que muchos de estos relatos fueron escritos en momentos de grandes alineaciones planetarias que marcan giros en la conciencia colectiva. A lo largo de la historia, las conjunciones de Saturno y Plutón han sido momentos clave en la creación de visiones del futuro. Estas conjunciones, que ocurren aproximadamente cada 33 a 38 años, están vinculadas a crisis estructurales, innovaciones tecnológicas y cambios en la percepción del poder. Autores como Orwell, Verne, Poe y Robertson escribieron en estos periodos de cambio, cuando la humanidad parece estar sintonizada con eventos por venir.
Esto plantea una pregunta fascinante: ¿es posible que ciertos escritores y artistas sean canalizadores inconscientes de información futura? ¿Podría la astrología explicarnos por qué algunas mentes tienen una conexión especial con eventos que aún no han ocurrido? La historia está llena de ejemplos que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la percepción y la energía colectiva. Cuéntame en los comentarios qué opinas: simple azar, o una muestra de que la mente humana puede captar semillas del futuro en momentos astrológicos clave. Si te interesa seguir explorando estas coincidencias asombrosas y su relación con la astrología, déjanos un comentario. Nos encantaría saber cuál de estos casos te impactó más y si crees que la astrología puede darnos pistas sobre el futuro.